es una iglesia de la palabra, la Església de la Bonanova, la Església de la Gràcia de Déu, es una Església de la palabra, porque por Biblias, hermanos, el púlpito por Biblias, de corto no se queda corto, Sí, no sé, algún propósito deben tener. Yo traigo la mía, la de toda la vida, esta negra, y qué bueno que tenemos la palabra de Dios y que ella sea el fundamento de nuestra vida. Que esta palabra infinitamente sabia, esta palabra que es viva y eficaz, siga guiando nuestras vidas. Tantos años después de haber conocido a Jesús, algunos hace más de 2 o 3 años, hace más de 10 años, hace más de 20 años, y que sigamos amando al Señor de la palabra, al Dios que nos ha dado esta palabra y su palabra que nos habla de Él, que a través de la cual podemos seguir creciendo en la fe, podemos seguir aprendiendo cosas y profundizando en verdades que no oímos en otros lugares. Porque el tesoro de la palabra de Dios, de la sabiduría que nos ha dado Dios en su palabra, lamentablemente no sale en los telediarios, en las telenoticias tampoco, o en las telenovelas, o en otras cosas que son más de uso más popular, ¿no? Pero nosotros la tenemos a nuestra disposición y es una bendición. Es una bendición poderla compartir hoy con vosotros, poder predicar por primera vez en mi vida de este pasaje de la palabra de Dios. Habré hecho referencia a él alguna vez, seguro, porque es un pasaje que se te queda grabado. Pero nunca me había centrado para basar toda una predicación en él, como vamos a hacer hoy. Tomás es una persona muy especial y había pensado empezar diciendo: si no lo veo, no lo creo, ¿verdad? Porque de Tomás se inspiran estas palabras: si no veo, no creo. Si no lo puedo comprobar por mí mismo, si no lo puedo ver y no lo puedo tocar, no creo. ¿No? Tomás, que era uno de los apóstoles. Tomás, perdonadme, pero es que me estoy perdiendo con tanta Biblia, no sé a cuál leer, ¿no? Porque tengo aquí 4 Biblias, no sé a cuál leer. Entonces al menos una la voy a dejar aquí de comodín, por si fallan, si las otras no las encuentro. Entonces, como os decía, es interesante la persona de Tomás. Una de las cosas que nos dice la palabra es que era alguien que tenía un hermano gemelo o mellizo, o una hermana, ¿no? Pues su nombre, tanto en arameo, Tomás, como en griego, el Dídimo, significa una persona que tiene un gemelo, un mellizo, ¿no? Que es doble, ¿no? El Dídimo, hace la idea esta de que él tenía otro como él. Entonces, de su hermano no sabemos nada, pero él ha pasado a la historia con luces y sombras, ¿no? Es un personaje que cuando pensamos en él, hay que ver cómo somos, ¿no? Vamos a pensar en ese día negro de Tomás, en el que dijo: si no lo veo con mis ojos y no lo toco con mis manos, no creo, ¿no? Y parece que eso es lo que ha pasado a la historia, pero Tomás era, como os decía, era uno de los 12. Seguía al Señor, era una persona con una fe y una devoción a Jesús fuera de toda duda. Y yo creo que podemos aprender mucho de él, de las experiencias de este Tomás, que llegó un momento de su vida que se quedó sin fe. Cuando Jesús murió en la cruz, Tomás cayó en un profundo pozo, seguramente de decepción, de depresión, y perdió la fe. No de forma definitiva, porque ya veis cómo acaba este pasaje, pero tuvo un momento realmente tuvo un bache, y en ese bache perdió la fe. Lo que le dice Jesús en estas palabras cariñosas que le dirige, cuando le dice que no sea incrédulo sino creyente, está dando por sentado de que Tomás se ha quedado sin fe. ¿Sabéis? Esta es una de las cosas que Jesús
dijo a menudo. Él alababa la fe de las personas que demostraban una confianza en él fuera de toda duda. A veces eran extranjeros, a veces eran personas que demostraban gratitud, como aquel leproso de los 10 que curó fue el único que volvió para darle las gracias. Y dice Lucas, y era samaritano, no era judío. O también se fija en esa fe de una mujer de Siro, de la región de Fenicia, que acude a él para que sane a su hija, insiste, no se desanima. El Señor le pone ciertas trabas, pero ella no se desanima hasta que Jesús le concede lo que ella tanto desea, que no es ninguna cosa egoísta, es la sanidad de su hija, atormentada por un espíritu maligno y enferma. ¿No? O Jesús también alaba la fe de aquel centurión que le dice, Señor, no te molestes, no soy digno de que entres en mi casa. Dilo de palabra, da la orden, porque sé que si tú das esta orden, mi siervo quedará sanado. Entonces vemos una y otra vez cómo Jesús alaba la fe, pero también lo contrario. Se queja, si lo puedo expresar de esta manera, o a veces reprende a aquellos que demuestran que debiendo tener mucha fe, no la tienen. Porque, ¿sabéis? Dios, de todas las personas que yo conozco, que conozco muchas ya en esta que va siendo mi dilatada vida, conozco muchas personas, pero Dios es la única absolutamente digna de confianza. Y tengo personas que tienen toda mi confianza. Pero absolutamente sé que todo ser humano en un momento determinado, en ciertas circunstancias, cuando las cosas no van bien, te puede fallar, te puede decepcionar, puede que no esté a la altura de tus expectativas. Pero ¿saben? Con Dios nunca me ha pasado, con Jesús nunca me ha sucedido. Él es absolutamente digno de nuestra confianza. Por lo tanto, cuando no ve fe, es algo que le ofende. Sin fe es imposible agradar a Dios, ¿verdad? Lo dice muy claramente la palabra de Dios, Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. No podemos agradar a Dios si desconfiamos de Él, porque resulta que estás delante del único absolutamente digno de confianza y desconfías. ¿Cómo le vas a agradar? ¿Verdad? Se siente mal, se siente ofendido cuando una persona no quiere confiar en Él. Pero lo que vemos aquí en Tomás, la palabra que utiliza Jesús es que está acercándose a una peligrosa ausencia de fe en su vida. Jesús había reprendido a sus discípulos, a sus apóstoles, por su poca fe, debiendo tener mucha fe porque iban con Él, convivían con Él, le acompañaban, habían visto miles, no exagero, miles de milagros, de sanidades, de curaciones sobrenaturales, de hechos sobrenaturales para ayudarles, para proveerles, como el día que multiplicó los panes y los peces, o como el día que le vieron andando sobre las aguas, o cuando resucitó a su amigo Lázaro que llevaba 4 días muerto. Y entonces para Jesús, que sus propios apóstoles, que sus íntimos y cercanos amigos y discípulos mostraran poca fe, era algo realmente ofensivo, era algo que le decepcionaba, y que Él les dijo en alguna ocasión: hombres de poca fe, oh generación, ¿hasta cuándo tendré que estar con vosotros? Habéis de tener fe, ¿no? La fe mueve montañas, la fe agrada a Dios y le glorifica. Y esto es precisamente lo que está aquí en cuestión. Tenemos a uno de los íntimos de Jesús, una de las personas que ha estado conviviendo con Él durante meses y meses, acompañándole en todo, y que en este último momento dice Jesús: cuidado, no seas incrédulo, sino creyente. No seas como aquellos que, y utiliza la palabra apistoi, es decir, es la misma traducción en castellano, ¿no? Incrédulo, que no cree, ¿no? En griego quizá el matiz que tiene es la ausencia, es la partícula privativa a, de que está falto de fe, ¿no?
Bueno, esto nos deja un poco preocupados. Toda la vida alabando al Señor, sirviéndole, ¿nos puede pasar esto también a nosotros? ¿De que entremos en un bache y nuestra fe se debilite? Sí. Y yo te diré más que los baches es la desobediencia, es la rebeldía, es apartarnos del Señor y volver a los viejos caminos del viejo hombre que nos arrastra en esa dirección. Estas son las cosas que minan la fe, que la debilitan, que la disminuyen y que puede llegar un momento que también, como a Tomás, Jesús nos diga: no seas incrédulo, sino creyente, ¿verdad? Porque Él quiere que nuestra relación con Él sea cada día mejor. ¿Lo puede ser? ¿Hemos llegado ya a una situación inmejorable en nuestra relación con el Señor? Yo no me siento así, hermanos. Después de muchos años de conocer al Señor y servirle, no me siento así en absoluto. Creo que estoy como el que va a bañarse a la playa y ve el inmenso océano, ¿no? Como en las Canarias, ¿verdad? Que ves ese inmenso océano allí delante y te echas al agua y empiezas a nadar y ves que el mar es mucho más grande de lo que tú puedas abarcar con tus propias fuerzas nadando de un lado para otro, ¿no? Y así es la fe. O sea, aunque ya estemos en el Señor y en la fe, hay mucho más de lo que tenemos ahora. ¿No lo quieres? ¿No quieres seguir avanzando, seguir creciendo, seguir madurando, seguir mejorando? Yo creo que esta es una legítima y noble aspiración que todos deberíamos tener. Me gustaría reflexionar, porque yo creo que también nosotros tenemos el peligro si nos dejamos arrastrar, ¿verdad? Hay una frase que viene a decir: mira, no te creas tus dudas y en cambio créete tus convicciones, y no lo hagas al revés, que te creas tus dudas y dudes de tus convicciones, pues si no ya estás perdido, ¿no? Cuando pones tu confianza en aquello que se tambalea y confías en aquello que dudas, pues todo tú dudas. Pero si crees firmemente en tus convicciones, en lo que hemos recibido del Señor por su palabra y que hemos creído de corazón, pues nuestra vida va a ir de gozo en gozo, de fortaleza en fortaleza, y será como el camino del justo, que es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. No vamos a menguar, sino que vamos a crecer. 3 experiencias de Tomás que quisiera compartir con vosotros. Tomás también las quiere compartir con nosotros, por eso están escritas en su palabra. Tomás, en los otros evangelios, es casi un personaje anónimo. Anónimo no, porque tiene nombre, Tomás, pero anónimo en el sentido de que no se dice nada más de él, era uno de los 12. Sin embargo, Juan recupera 3 grandes experiencias de la vida de Tomás que yo quisiera hoy compartir con vosotros. La primera de ellas la encontramos en Juan capítulo 11. Vamos a leer en Juan capítulo 11, si queréis acompañarme. Juan capítulo 11 y versículos, vamos a leer desde el versículo 7. Luego le dijeron a Jesús que su amigo Lázaro estaba gravemente enfermo. Después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea. Cuando le dijeron esto, se quedó 2 días más Jesús en el lugar donde estaba fuera de Judea, y Lázaro vivía al lado de Jerusalén. Entonces se quedó 2 días más y luego les dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Y entonces ellos le contestaron: Rabí, ahora, es decir, hace pocos días, procuraban los judíos apedrearte, es decir, querían matarlo a pedradas por lapidación. Procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá? Y entonces Jesús les respondió que sí, que iba a ir otra vez, porque él andaba de día y todavía no había llegado la noche. Y entonces, al final de toda esta conversación, Jesús les dice claramente: Lázaro ha muerto, me alegro, versículo 15, por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Entonces dijo Tomás, aparece Tomás,
por primera vez toma la palabra en el Evangelio y nos dice esto. Tomás, llamado Dídimo, les dijo a sus condiscípulos: vamos también nosotros, para que muramos con él. Bueno, unas palabras lapidarias, ¿no? Tomás era una persona muy realista. Él había hecho un análisis muy realista de la situación. A Jesús llevaban tiempo que querían matarlo, y el núcleo de la oposición, de los enemigos de Jesús, estaba en las autoridades de Jerusalén, y era allí, precisamente allí al lado, donde vivía su amigo Lázaro. Entonces él analizó la situación y dice: nos van a matar, pero no le vamos a dejar solo, vamos a acompañarle para que también nosotros muramos con él. O sea, lo que indican estas palabras es, por una parte tenemos una persona muy realista, de lógica aplastante, ¿no? Tenemos una persona que analiza muy bien la realidad, pero sobre todo quedémonos con que era una persona que amaba a Jesús y que estaba tan unida a él que no quería que Jesús entrara en una situación de peligro sin arroparle, sin acompañarle, sin estar él allí con él, con todo el realismo y con todo el pesimismo, porque iba como un cordero al matadero, ¿eh? Vamos a que nos maten a nosotros también para que no vaya solo. Esa era la actitud de Tomás. Entonces, Tomás, en esta ocasión y seguramente en muchas otras, yo creo que cae en un cierto pesimismo. Y lo hace porque ignora la gracia, el poder y el designio de Dios. Al ignorar lo que Dios iba a hacer, porque resulta que él tendría que ir a Jerusalén a la pata coja, de contento, ¿no? Porque iba a presenciar quizá el que fue más grande de todos los milagros de Jesús, ¿no? La resurrección de su amigo Lázaro, que llevaba 4 días muerto y enterrado, y que para los judíos estaba muerto y bien certificado, porque ellos consideraban que ya todo se había ido el alma, el espíritu, y que ahí estaba el cuerpo, ¿verdad? El cuerpo sin vida de ese joven que murió en Betania. Entonces, fijaros en este sentido el contraste. Él tendría que ir allí realmente contento, con grandes expectativas, porque Jesús iba a hacer un gran milagro y se lo estaba anunciando, y en cambio va con mucho pesimismo. Vamos para que no muera solo, que muramos nosotros también. ¿Os suena este pesimismo de Tomás? ¿Conocéis alguna persona, no vale dar codazos, ¿conocéis alguna persona que es tan realista que a veces, sin darse cuenta, se desliza en un cierto pesimismo? Yo creo que sí, Yo creo que más de una vez quizá nos ha pasado a nosotros mismos esto, ¿no? De que somos tan realistas, analizamos tan bien la situación que decimos: ya es que no hay salida, estamos perdidos, ¿no? Hermanos, esto nos pasa porque ignoramos también nosotros la gracia, el poder y el designio de Dios, que interviene de forma sobrenatural en nuestras vidas por su palabra, por su espíritu en nuestro corazón, y también porque puede cambiar las circunstancias. Dios es poderoso para cambiar nuestra vida, la actitud con la que reaccionamos ante las circunstancias adversas, y cambiar incluso, si quiere, las mismas circunstancias adversas, ¿no? ¿Cuántas veces lo ha hecho el Señor? A ver, voy a decir más, ¿cuántas veces lo ha hecho en nuestras propias vidas? ¿Cómo es que seguimos cayendo en el pesimismo? Mira, no tengo nada en contra de que sea realista, ¿verdad? Pero pesimista no te lo consientas, no te lo permitas. Porque el tiempo que estamos aquí es para dar gracias a Dios, para servirle, para disfrutar de todo lo que nos da, y porque en las dificultades y problemas, que los hay, que sí, que lo sé, que los hay, que sé que los estáis pasando, y que yo mismo sé lo que es, por experiencia propia, pero en esas circunstancias, más que poner nuestra mirada en las olas de unas aguas turbulentas que se mueven y que nos vamos a hundir, que nos van a tragar, más que esto hemos de mirar al Señor. Hemos de poner los ojos en Jesús y hemos de confiar
que cuando Él nos dé la mano, aunque las aguas sean turbulentas, podremos seguir avanzando a salvo. No caigamos en el pesimismo, porque somos hijos e hijas de Dios, amados y cuidados por aquel que es infinitamente sabio y poderoso para hacerlo. Incluso cuando llegan cosas malas, incluso en estas cosas, ¿verdad? Podemos pensar, es que todo nos ayuda bien si amamos a Dios. Porque todas las cosas ayudan para el bien de los que aman a Dios, para que se cumpla este propósito final de que un día estemos en la casa del Padre y miremos atrás y veamos la gracia y el amor de Dios sosteniendo nuestras vidas, incluso en aquellos momentos que pensábamos que íbamos a flaquear y que nos íbamos a hundir, incluso yo diría, y más en esos momentos, que es cuando el Señor a veces nos toma, nos coge en sus brazos, viendo que no podemos andar bien, viendo que estamos muy débiles, nos coge y nos ayuda a pasar el mal bache, el mal paso en el que estamos estancados en ese momento. La segunda gran experiencia de Tomás es su humildad para reconocer que hay cosas que no entiende. ¿Sabéis dónde vamos a leer ahora? Tenemos una gran experiencia de Tomás que va a presenciar la resurrección de Lázaro y que seguramente este pesimismo con el que iba fue transformado por una explosión de alegría y por una fe vigorizada al ver ese gran milagro de Jesús. Pero no mucho tiempo después, unas semanas después, en Juan capítulo 14, están celebrando la cena de la Pascua. Jesús está a punto de ir a Getsemaní y de ser apresado y ser maltratado durísimamente para ser injustamente condenado a morir en una cruz, en la que Él cargó nuestros pecados sobre sí mismo para reconciliarnos con Dios, para que nosotros no tuviéramos que recibir el justo castigo que merecen nuestras maldades. Quizá nos gusta la palabra pecado. Bueno, pues no, es igual. Si no te gusta, vamos a intentar encontrar otras sinónimas. Maldades, egoísmo, orgullo, mentira, ¿no? Ese afán de siempre ir por delante, ese afán de pensar egocéntricamente sobre todo en ti mismo o en tu círculo más estrecho, más cercano de tu familia, y no abrir tu corazón a muchas más personas que te necesitan, ¿verdad? El pecado es esto. Y entonces Jesús en el aposento alto está hablando con sus apóstoles y les dice lo siguiente. Vamos a meditar en esto en el retiro de la iglesia, ¿vale? Así que no voy a entrar en detalles, pero Ángel nos va a hablar de esto. Juan 14, versículo 2. ¿Alguien puede leer desde el versículo 2 hasta el versículo 6? Las promesas de la Biblia que hablaban de que Jesús iba a resucitar al tercer día. Lázaro no cree las propias palabras de Jesús cuando dice que Él va a morir, pero que resucitará al tercer día, que Él va a preparar lugar para nosotros en la casa del Padre para que compartamos su gloria. Así que yo creo que a la luz de esto debemos darnos cuenta de que realmente la incredulidad de Tomás es grave, porque eran experiencias que acababa de vivir, pero sin embargo tampoco se quiso creer a sus queridos amigos y compañeros, los apóstoles y discípulos que acompañaban a Jesús. No quiso creer a los 12, bueno, es decir, a los que quedaban de los 12, descontando a Judas y descontándole a él, ya solo quedaban 10. Pero tampoco quiso creer a las mujeres que habían sido las primeras en ver el sepulcro vacío, y a María Magdalena, que fue la que vio al Cristo resucitado, ¿verdad? No quiso creer tampoco a los que iban camino de Emaús. ¿Sabéis por qué? Porque Tomás no estaba donde debía estar en el momento que Jesús se apareció. El Señor Jesús, al tercer día, como había Él anunciado, resucitó y se manifestó a los suyos.
Pero Tomás no estaba allí. Estaban los otros apóstoles y él, seguramente también las mujeres y Cleofás y su compañero, pero él no estaba allí. Y entonces se produjo durante toda esa semana, porque él no estuvo allí aquel día, pero los apóstoles y todos los demás lo querían. Entonces, ¿qué hicieron? Fueron, hablaron con Tomás, le dieron las buenas noticias, intentaron animarlo, intentaron convencerlo. Seguramente Tomás, cuando vio que Jesús moría en la cruz, cayó en picado, en un pozo de pesimismo, de desánimo, de tiro la toalla, de que todo se ha acabado, ya no hay esperanza. Y en cambio, cuando empezó a recibir las visitas, las conversaciones, las palabras de ánimo de los demás, ¿se fue animando? No. Las palabras de Tomás, a pesar de todo el cariño, a pesar de todo lo que llegaron a hacer y a decirle, las palabras de Tomás son realmente duras, ¿no? Si no viere en sus manos la señal de los clavos, si no metiere mi dedo en el lugar de los clavos, que era aquí en la muñeca, no era la palma de la mano, sino en la muñeca para que aguantara más el peso del crucificado, y si no metiere mi mano en el costado, que fue donde Jesús recibió un golpe con la lanza y abrieron por completo su costado, si no metiere mi mano en su costado, dice Tomás, de ninguna manera creeré. Estaba recibiendo el testimonio y el cariño y el apoyo de todos, pero si no lo veo, no creeré. Entonces, en este sentido, mi preocupación es que a veces nosotros tenemos a personas así y que no los dejemos de lado, ¿no? Hoy hemos tenido la alegría de ver a hermanos que hacía tiempo que no veíamos y seguro que echamos de menos a otros. Entonces yo creo que como Iglesia no solo hemos de ayudarnos y animarnos unos a otros aquí, sino que también hemos de pensar en aquellos que no están aquí, que no pueden estar aquí, algunos por razones de salud, o que están tan desanimados que ya no quieren o no desean o no se ven capaces de venir aquí. Entonces nuestra misión es ir a ellos con este mensaje de vida y esperanza, como hicieron los apóstoles y las mujeres que acompañaban a Jesús con Tomás. Qué grave es no estar donde debes estar cuando el Señor te dice que estés, ¿verdad? Si Tomás hubiera estado allí el primer domingo, el gran domingo de Pascua de la Resurrección, hubiera visto a Jesús y hubiera reaccionado como los demás, pero no estaba donde debía estar. Y esto es lo que nos pasa a nosotros a veces como creyentes. No estamos donde debemos estar y no estamos con el amor, el cariño, el apoyo de la familia de Dios, y nuestra fe, en vez de hacerse más fuerte, se debilita. Nuestro fuego espiritual, en vez de hacerse más vivo, se va apagando, como los troncos que separas de una hoguera. Tú verás, coges un tronco y lo separas, los otros juntos siguen ardiendo y aquel empieza a echar humo y se apaga. Y yo creo que como hijos de Dios tenemos que tener muy claro, pensar en aquellos que no están aquí y que amamos para que vuelvan al Señor y a la Iglesia, pero también no nos apartemos nosotros, no dejemos de estar nosotros donde el Señor quiere que estemos, que es apoyando su Iglesia, la obra de Dios, la predicación del Evangelio y, en este sentido, contribuir con nuestra presencia y cariño a todo lo que Dios hace en la Iglesia. Hermanos, quisiera acabar con la paciencia de Jesús. ¿Cómo trató Jesús a Tomás? Pregúntate también, por favor, pregúntate también, ¿cómo lo hubieras tratado tú? Si después de haber visto todos los milagros que vio de Jesús, si después de haber leído con él y haberle explicado a Jesús las Escrituras, todas las promesas de que iba a resucitar al tercer día, si después de que sus propios compañeros le daban fe de que había resucitado, Tomás les dice, si no veo, no creo. Si no lo toco, no creeré, de ninguna manera. Pues bueno, yo estoy seguro que más de nosotros le hubiéramos pegado un rapapolvo, ¿verdad? Le hubiéramos soltado una bronca aquel día a Tomás.
Alguno incluso lo hubiera despertado, ¿no? De aquello, ¿qué te pasa, chico? ¿Qué te pasa? ¿No? Ya sabéis que la violencia está prohibida en todos los ámbitos y más en la Iglesia, ¿no? Pero realmente es una situación que nos maravilla el amor y la paciencia de Jesús. ¿Cómo le dice? A ver, Tomás, aquí estoy. En primer lugar, Jesús no se precipitó, esperó una semana. No lo hizo hasta el domingo siguiente. Con esto que nos está diciendo Jesús, si las primeras manifestaciones de su resurrección son en domingo, y cuando quiere animar a Tomás, espera toda una semana y lo vuelve a hacer en domingo. Nos está diciendo que el domingo es un día especial, es un día que el Señor quiere que sea su día especial. Que ese día lo apartemos para Él y lo gocemos con Él, de una forma especial, porque vivimos siempre los 7 días, las 24 horas con el Señor. Pero, ¿qué significa domingo? El día del Señor, ¿verdad? El día del Dominus, de ahí viene domingo. Dominus en latín es Señor, como en griego en el Nuevo Testamento se hablaba de Kuriake Gemera, el día del Señor. Pues lo mismo, el mismo nombre del día ya nos tiene que ser un recordatorio de que el domingo el Señor nos espera para consolarnos, para animarnos y fortalecernos como Tomás. Jesús, con todo su amor y cariño y paciencia, allí se presentó. Aquella reunión parecía que solo era para Tomás, ¿verdad? Y le dijo, Tomás, mírame, soy yo. Mira, ya puedes tocarme, puedes poner tus dedos como pedías y puedes poner tu mano en el costado, en la herida enorme del costado de la lanza. Soy yo. Y entonces, después de estas palabras cariñosas, con todo su amor, le dijo, no seas incrédulo, sino creyente. ¿No? Y esto entronca perfectamente con el propósito del Evangelio, porque Jesús dice, porque me has visto, has creído, pero felices y dichosos, bienaventurados y benditos de Dios, aquellos que no vieron y creyeron. Hermanos, y estos felices y dichosos, bienaventurados y benditos de Dios, somos todos nosotros, que amamos a Jesús sin haberle visto, pero que sabemos que es tan cierto como el sol que nos ha iluminado esta mañana, como el día de gozo que estamos compartiendo aquí hoy en la iglesia, ¿verdad? Y el Señor quiere y escribe este Evangelio, ¿verdad? Estas cosas se han escrito, versículo 31, para que creáis, para que creáis. Hoy tenemos la alegría de que algunos que nos acompañáis sois amigos que quizá no habéis dado este paso de fe, quizá nos habéis planteado la importancia que tiene confiar en Jesús. Y hoy tenéis una gran oportunidad. Jesús es real. Él está presente aquí por su Espíritu. Él nunca ha abandonado este universo que ha creado con sus propias manos. Él es quien lo sostiene a pesar de todos nuestros desastres y malos tratos del planeta en el que vivimos. Jesús lo sigue manteniendo ahí, funcionando, habitable. Lo sigue manteniendo próspero para poder tener una maravillosa comida como la que hemos tenido hoy. Y no vamos a confiar en Él y no vamos a darle gracias por todo lo que Él hace de bueno en nuestra vida. Todo lo bueno que hemos experimentado ha venido de Él. En última instancia, aunque haya venido por la mediación de otros, en última instancia todo lo bueno, dice la palabra de Dios, que viene de Él. Es porque nos ama y nos cuida. Y Él cree que sigas el ejemplo de Tomás, que de ser un tremendo incrédulo pasó a ser el más ferviente de los creyentes. ¿Qué dijo Tomás cuando vio a Jesús? Señor mío y Dios mío. Es decir, pasó de 0 a 100, ¿verdad? Es la declaración más grande que salen de los labios humanos en cuanto al señorío y la divinidad de Jesús.
Tomás de golpe reconoce que Jesús es el que tiene toda la autoridad en los cielos y en la tierra, en este universo en el que vivimos, por supuesto, en nuestras vidas como hijos e hijas de Dios. Y además sabe ver en él al Dios infinito, a este Dios eterno que es un espíritu justo, perfecto, que se ha encarnado en Jesús para que le podamos conocer. ¿Vale? Este es el propósito por el cual Jesús se hizo hombre, para que podamos conocer el amor de Dios, la sabiduría, el poder y la misericordia de Dios. Así que yo espero que el Señor te ayude a pasar también, como Tomás, de la incredulidad a la fe, de la ingratitud y el pasotismo a un corazón agradecido que valora las cosas que Dios nos da, y que sigamos como creyentes creciendo en esta fe que alimenta la palabra de Dios, y que yo recomiendo que leáis en el Evangelio de Juan. Qué maravilla, ¿verdad? El primer evangelio seguramente que nos dieron cuando querían que empezáramos a leer, porque es muy sencillo. Pero hermanos, es alimento sólido, ¿eh? Leedlo, profundizad en él. Maravillosa y bendita palabra de Dios para todos nosotros. Vamos a acabar con una oración. Oremos. Señor, te damos las gracias por este evangelio que nos habla de estos grandes milagros que Jesús realizó. Este evangelio que nos habla también de las preciosas y sabias enseñanzas que Él nos quiso dejar como maestro. Y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a honrarte con nuestras vidas. Señor, te pedimos que perdones nuestros pecados y que nos aumentes la fe. Señor, a veces nuestra fe duda y se tambalea, pero queremos acudir a ti para pedirte que nos fortalezcas y nos aumentes la fe que tenemos, que cada día tengamos más deseos de honrarte y agradarte con nuestras vidas y de compartir con otros este precioso tesoro que hemos encontrado en ti, porque en ti tenemos el perdón de nuestros pecados y la vida, porque en ti tenemos esta esperanza viva que nos da fuerzas para seguir adelante, porque en ti sabemos que un día estaremos por toda la eternidad compartiendo las riquezas de tu gloria, de esta relación que nunca se acabará, una relación de amor y de felicidad que tú has establecido con nosotros y que no quieres que nunca se acabe. Señor, te encomendamos especialmente a nuestros queridos amigos y amigas que hoy nos acompañan, para que tú les hables al corazón, para que tú, en tu gran poder y misericordia, quieras manifestarte a ellos hoy para salvación. En el nombre de Jesús. Amén.